Bueno, gracias al Padre, gracias al Todopoderoso por darnos una excelente oportunidad para una santa convocatoria más, que es lo que nos trae aquí. Por lo cual yo estoy muy agradecido al Todopoderoso. Y vamos a tratar de una vez más poder entender de qué se trata la santa convocatoria de Yom Teruah o fiesta de las trompetas. ¿Por qué digo tratar? Porque aunque nosotros podamos decir que ya entendemos todo, cada año se nos va otra vez. Y nos van a decir que no. Entonces nosotros necesitamos nuevamente renovar. Por eso el Todopoderoso le mandó a su pueblo a hacer esto cada tiempo. Hasta que se manifieste su cumplimiento. Porque es una manera de prepararnos, de esperar también. Que cuando vos esperás mucho algo y como que no pasa nada, te desanima, e inclusive te desvía, como ocurrió con muchas personas. Pero ya que el Todopoderoso nos da la oportunidad de convocarnos nuevamente, entonces volvemos a recordar qué fue lo que el Padre nos instruyó para hacer y para poder entender su voluntad. Amén. Voy a empezar ya de entrada para que podamos entender. La fiesta de Yom Teruah o Santa Convocación o conmemoración. Esto siempre expliqué. En realidad para nosotros es una fiesta, eso es categórico. Pero en el ámbito bíblico, esto es una convocatoria, porque significa un llamado para algo. Nos están llamando para algo. O nos están también, como decía como estaba en una foto que alguien publicó, despertate. Nos están como cuando suena nuestra alarma, ¿no? Pitititit, pitititit, esa clase de alarma, ¿no? Que algunos tienen todavía. Entonces te despertás. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Ya es la hora de ir al trabajo, o ya era hora de empezar a reaccionar. Entonces esta convocatoria es para que reaccionemos a lo que se viene. Bueno, vamos a ver Levítico 23. ¿Qué es lo que aparece ahí? Ahí aparece el mandato, Levítico 23. Nosotros vamos a tener la posibilidad de ver ahí en la Biblia, si aparece, los textos que voy a querer compartir. Entonces Levítico 23 es el capítulo donde aparece sobre las santas convocaciones. Voy a leer primero el versículo 1 para que podamos entender. Las fiestas solemnes o fiestas sagradas del Eterno. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces, proclamar significa anunciar, hablar. Es por eso que desde hace bastante tiempo, para nosotros por lo menos, para mí por lo menos ya es bastante tiempo, ¿no? 8 años aproximadamente, lo que estaba explicando recién mi hijo Josué. Nosotros empezamos a celebrar estas festividades. En aquel entonces, ¿qué creen? No íbamos a poder conseguir en ningún lado un cuerno de carne, ni siquiera lo habíamos visto nunca uno. Tal vez solamente en fotos, en videos. Pero una vez, entonces nosotros queríamos tener algo para tocar. Entonces se nos ocurrió el cuerno de vaca. Por ahí alguien escuché que decía que no era kosher, era kosher, pero después ya entendí que nada que ver eso. Lo que sí importaba era que algo tenía que sonar, que anunciar, que era un sonido. Porque en el Sinaí se escuchó un sonido como de cuerno. Y ese sonido como de cuerno se asemejaba a un cuerno de antílope, ese cuerno largo que tiene el hermano Séfero. Y después también hay una creencia, una tradición en el judaísmo de que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y después el Todopoderoso le dijo: no, alto, no vayas a sacrificar a tu hijo, ¿no? Entonces ahí encontró un carnero atado entre la zarza y lo sacrificó. Y cuenta la tradición que él, con el cuerno de ese carnero, preparó un shofar. Y cada tanto él se iba en ese lugar para recordar aquel acontecimiento y lo tocaba. Entonces de ahí viene la tradición de usar un
cuerno de carnero en algunas festividades religiosas. También los israelitas usaban las trompetas de plata. O sea que hay varias formas de hacer sonar un cuerno de carnero, shofar, de toro, lo que nosotros llamamos turú. Imagínense el nombre turú, casi viene igual que Tora. Turú, parece así lo que suena. Entonces a mí me contaron algunos que en el interior se escuchaba mucho el turú, para que se anuncie algo. Cuando, no sé si usted alguna vez en el interior, alguien de usted habrá escuchado el turú. ¿Y qué significaba? Que algo estaba pasando, ¿no? Alguien me contó por acá, ¿no? Un vecino que cuando en la época de Stroessner se le ordenaba a alguien a andar a justiciarle a tal persona, entonces se le llevaba lejos y se la justiciaba y después tocaba el turú, para que se sepa, ya se hizo ese trabajo. Me contaron, ¿no? Por eso ese vecino cuando escuchaba se recordaba, porque él decía que un pariente suyo había pasado esta dificultad. No sé muy bien eso, pero sí escuché que cuando se hacía, se preparaba carne o algo así, se tocaba para que la gente sepa y venga a ese lugar. Entonces, hasta eso nos hace entender que el turú o el cuerno de carnero o este cuerno que emitía un sonido era para avisarnos algo. Y eso es lo que la Biblia también nos quiere enseñar con estas fiestas. Y ya vamos al 23, entonces, donde sale. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis, el 23 leí, ¿no? Habló Moisés diciendo, el versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de Shabbat, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Conmemoración es, vas a recordar algo importante, vas a tener en tu agenda que este día es un día especial y vas a convocar a las personas. Vengan acá para que les anuncie algo. Esto es lo que se hacía ese día. Pero ahora voy a ver algunos textos que hablan de la Biblia con referencia a este punto y si es o no necesario para nosotros estas festividades. Si esto es una carga, es algo que nos han impuesto, es la ley que nos pesa en el corazón, o realmente estas convocatorias nos están diciendo algo que la Escritura dice y que nosotros no nos dábamos cuenta porque no entendíamos la importancia de esta festividad, pero que muchas veces la escuchamos en nuestras reuniones tradicionales, en diferentes denominaciones en las que hemos participado. ¿Está bien? Vamos a ver estos textos a continuación. Vamos a la nota 23. Nota 23. Sí. Yom Teruah, día de aclamación. El día de aclamación y gritos de guerra, donde suenan fuertes las trompetas como alarma. Eso es lo que se entiende por Yom Teruah. Arrancamos con este texto conocido, Salmo 81, versículo 2. Entonen salmos, toquen ya la pandereta y la lira y el arpa melodiosa. Y versículo 3, toquen, y en esta nueva versión internacional, ¿no? Nueva versión internacional dice, el cuerno de carnero. El cuerno de carnero es el que estaban tocando aquí los hermanos y que es un poco difícil porque es más chiquitito, ¿no? Ese cuerno de carnero que ya le expliqué de dónde viene esa tradición. Toquen el cuerno de carnero o shofar en la luna nueva o Rosh Hodeh, ¿no? Luna nueva es cuando arranca un mes. Por ejemplo, hoy estamos comenzando el séptimo mes del calendario hebreo. Y Yom Teruah, ¿no? Rosh Hodeh y Yom Teruah. Y en la luna llena, ¿qué es lo que se conmemora cuando hay luna llena? ¿Qué festividades se conmemora en luna llena? Pesaj y Sukkot. Entonces, cuando hay luna llena, se toca también el shofar para conmemorar las festividades de Pesaj y también de Sukkot, que será de aquí a 15 días. Ahora estamos con la luna nueva y ustedes que conocen de astros, dentro de 15 días, la luna va a estar blanca, llena. Ahora está oscurita. Día de nuestras fiestas. Esto está diciendo este salmo. Son días de nuestra fiesta, dice. La gente tiene, ¿cómo se puede decir? La preferencia de siempre en una reunión
leer unos salmos. Vamos a leer unos salmos. ¿Qué le parece, hermanos, si leemos unos salmos? Siempre se comienza un culto o una reunión con unos salmos. Imagínense comenzar con este salmo. ¿Qué cosa entenderíamos si fuéramos de una congregación tradicional? Que el Todopoderoso nos está diciendo que tenemos unas fiestas que se celebran cuando hay luna nueva y cuando hay luna llena. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son esas fiestas, aquí tenemos ya en el libro de Levítico 23. Perdón. Y miren lo que dice el 4. No sé si llegan a leer allá. Si llegan a leer, lean. Este es un decreto para Israel, una ordenanza de Elohim de Jacob. Ahora la pregunta es, si el decreto y la ordenanza es para Israel, ¿por qué nosotros la celebramos? Porque el Todopoderoso le dio esta ordenanza a Israel para que Israel sea luz para las naciones. Para que Israel, a través de estas convocatorias, pueda anunciar el mensaje de Elohim, del Eterno, del Todopoderoso, a las naciones. No es simplemente para que Israel se guarde y la celebre ellos y fuera de aquí ustedes gentiles cochinos. No, para que nosotros seamos voceros, atalayas, centinelas en las naciones. Amén. ¿Se está captando? Ahora, el shofar. ¿Qué es el shofar? Cuerno de animal, antílope o carnero. Función: para llamar a la guerra. Una de las funciones para llamar a la guerra. Cuando se convocaba al pueblo para ir a la guerra contra un enemigo, se tocaba el shofar. Y vamos a ver este texto que ocurrió en Jericó. Josué capítulo 6, versículo 20. Nueva versión internacional. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Entonces eso está hablando en tiempos de Josué. Se tocaba el cuerno para avanzar contra la ciudad de Jericó. Después también cuando Gedeón fue contra los madianitas. Esto está en Jueces 7:20. Ustedes pueden buscarlo. Segundo punto, anunciar una profecía. Anunciar un mensaje profético. Algo que va a acontecer. Algo que se relaciona con la palabra del Eterno que va a acontecer. Y no podemos hablar todos los ejemplos, pero vamos a leer algunos cuantos para poder entender. Por ejemplo, advertencia de un juicio de parte de Elohim. Ese es un punto de profecía. Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión, lo que estábamos cantando, y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, fíjense acá, todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Entonces es una profecía que hablaba que anuncien con sonido de shofar que dentro de poco viene el día del juicio. En aquel tiempo, en el tiempo de Joel, era contra la nación de Israel. Después los profetas entendieron que este mensaje iba más allá de lo que se estaba anunciando para su tiempo. También para los tiempos del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel y hasta para los tiempos de nuestro Mesías Yeshua. Y también Yeshua nos habló para nuestros tiempos. La profecía así va avanzando cuando vos la vas estudiando, la meditando. Versículo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como de los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Entonces está hablando de un juicio. Nuestro Mesías en Mateo 24 nos habló de algo semejante. La luna se oscurecerá, el sol no va a su resplandor, habrá truenos. Entonces este mensaje que hizo Joel para su tiempo se extendió hasta los tiempos de Yeshua. Yeshua lo anunció para nuestros tiempos finales. ¿Están captando, no? Están captando la importancia de poder entender el tiempo de Yom Teruah, porque en Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas, es donde podemos recordar estos temas. Podemos
encajarlos todos. Y eso es lo que el Padre quiere. Otro punto que se usaba con el toque del shofar era llegada del rey que restaurará el reino. Se usaba este sonido para anunciar que está viniendo un rey que va a cambiar las cosas. Entonces, muchas veces era cuando surgía un rey después de una larga dictadura, de un rey de injusticia, se levantaba un rey justo. Entonces los hombres, los israelitas anunciaban, por fin cayó ese rey corrompido y ahora se levanta un rey de justicia. Entonces la gente tocaba el shofar. Anunciaba que ahora sí viene el rey que va a traer justicia a la tierra, justicia a nuestro país. Ese era también uno de los propósitos. Vamos a ver un texto, por ejemplo. Primera de Reyes 1:39. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó: que viva el rey Salomón. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Ahora, ¿por qué la gente estaba tan contenta con la coronación de Salomón? Porque para ellos era una esperanza. Durante el periodo de los anteriores reyes, no quiere decir que David, por ejemplo, era un rey corrompido, ¿no? Sino que durante el periodo de los anteriores reyes, el país de Israel había sufrido injusticias, guerras, masacres, muerte. No había tranquilidad, no había tiempo de prosperar. Siempre había guerras aquí, guerras allá. En el tiempo del rey Saúl hubo mucha injusticia. El rey Saúl a las personas que no estaban de acuerdo con él lo ejecutaba, mató sacerdotes. En tiempo del rey David también hubo mucha masacre. Se levantó Absalón contra su padre, después se levantó también Adonías, se levantó Abner al principio. O sea, fue un tiempo de inestabilidad, guerra y muerte. Entonces el pueblo decía: ¿cuándo será que se va a levantar un rey que va a traer paz, prosperidad? Que vamos a poder, como decía la Escritura, sentarnos bajo nuestra higuera a estudiar nuestra Torá. Entonces ellos entendieron, el Todopoderoso le hizo entender, a través de Salomón llega una sombra de lo que va a ser el reino mesiánico. ¿Y qué hace Salomón? Restaura todas las cosas. Edifica nada más y nada menos que el templo de Israel, templo en Jerusalén. Y todas las personas pueden estudiar la Torá. Dice en la Escritura que en tiempo de Salomón había tanta paz que la gente se sentaba debajo de su higuera a estudiar la Torá. Esa era una costumbre. ¿Se acuerdan a quién Yeshua le encontró haciendo eso? A Felipe, ¿no? a Natanael, a Natanael. Y le dijo: yo, antes que Felipe te llame, yo ya te había visto debajo de la higuera. ¿Qué significa estar debajo de la higuera? Tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué? Tú eres una persona que está meditando en la palabra, que está buscando conocer la verdad. Eso es lo que Yeshua le estaba diciendo. No vayan a pensar que le halagó, no. Es una persona que realmente buscaba el conocimiento pleno. Por eso le llamó verdadero israelita. Y la profecía dice que llegará en tiempos del Mesías nuevamente este tiempo. Dice la palabra. Bueno, punto 3, acontecimientos bíblicos. El shofar también marcó varios acontecimientos bíblicos en la historia de la Biblia. Por ejemplo, el monte Sinaí. ¿Qué ocurrió ahí? Éxodo, ¿no? Éxodo 19:16. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Después que los israelitas salieron de Egipto, estuvieron 40 años caminando en el desierto, llegaron al Sinaí. ¿Qué ocurrió? En la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte, prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. De acuerdo a los relatores de la Biblia, los que estuvieron allí, yo no estuve, ¿no? De acuerdo a los que estuvieron allí y que fueron pasándolo a sus generaciones,
a sus descendientes de generación en generación, el sonido que ellos escucharon en el monte Sinaí, cuando el Todopoderoso le estaba dando el mensaje de los 10 mandamientos, era semejante al sonido de un cuerno de carnero. ¿Entienden, no? De acuerdo al relato. Es por eso que nosotros usamos el cuerno de carnero como símbolo de recordar aquel acontecimiento. ¿Qué significa entonces sonar el cuerno de shofar o el cuerno de carnero? Recordar cuando el Todopoderoso dio los mandamientos a su pueblo. Entonces era un momento muy especial. ¿Me están captando? Que es importante este acontecimiento, muy importante entonces. Bueno, así entonces vimos estos puntos. Vamos a la nota 24. Nota 24. Fíjense ahí lo que dice. Mandato de la Torá. En la Torá sale este mandato. Números 29:1. Por cierto, ayer di una pequeña explicación de qué era Torá. Entonces, antes de empezar con esto voy a darlo otra vez, ¿no? ¿Está bien? Allá en J. Augusto Saldívar. Ustedes saben que la palabra Torá es una palabra hebrea que, traduciéndola, significa darle al blanco. Pero ¿de dónde viene esta costumbre? En la antigüedad, para sobrevivir, vos necesitabas saber cazar. Saber cazar. Si vos no sabías cazar, vos tenías peligro de no vivir, porque no tenía para comer. Entonces, los padres, para que su hijo sea una persona, ¿cómo se puede decir? De bien, se puede decir, que le vaya bien en la vida, ¿qué le tenían que enseñar a sus hijos varones? ¿Qué le tenían que enseñar? A ser buenos cazadores. Entonces el papá le decía, hijo, vení acá, agarra el arco, agarra la flecha, estira bien y apunta a aquel punto en el círculo que te estoy mandando y larga. Y él tiraba, ¡pum! Y se iba. Y si daban el blanco, a esa acción se le llamaba Torah. ¿Qué necesitaba el niño para poder darle en el blanco con su flecha, ¿no? Para poder darle en el blanco necesitaba disciplina, necesitaba escuchar bien lo que le decía a su papá, necesitaba poner bien la mira ahí, necesitaba instrucción, necesitaba ser instruido, necesitaba ser preparado. Hijo, así, te agarra así, se pone así. No sé si alguna vez, creo que antes Sefer practicaba el tiro al blanco, ¿no? ¿Ahora Sefer? Entonces él sabía, entonces sabe lo que estoy hablando. Necesita precisión, instrucción, escuchar al que te está hablando. Si vos no, deja papá, no te digas, yo sé cómo hacer. Ahí no te va a salir mal. Entonces el papá le enseñaba al hijo y así el hijo tiraba y si fallaba, a esa acción se le llamaba yará o errar el blanco o que después se tradujo como pecado. O sea, ¿por qué pecado? ¿Qué es pecado? Errar al blanco. Entonces, ¿qué problema hay si vos le errás al blanco? Si una vez vos le errás al blanco, si vos estás practicando y le errás al blanco, no hay mucho problema porque vos estás practicando. Tu objetivo es no errarle al blanco. Tu objetivo es darle al blanco. Pero si vos siempre le errás al blanco, nunca le da al centro. Cuando vos te vayas de cacería, ahí sí vas a tener problema o no. Sí, porque vos vas a irte de cacería y ahí pasó el venado y ¡fium! Se rió de vos el venado, se fue con la risa así. O cualquier animal. Y vas a venir después de la cacería sin nada. Peor, si te vas a la guerra y vienen los enemigos y ahí vos tirás la flecha, 20 flechas ya tiraste y le erraste todo, ahí sí te va a ir mal. ¿Me están captando, no? Entonces una persona que le erraba al blanco le iba mal en la vida. A eso se le llamaba pecado. Entonces, ¿cómo podemos entender ahora? Una persona que no es que comete un pecado ya fracasó. Una persona que comete un pecado, ¿qué quiere? Quiere en la siguiente no cometer más. Quiere ya empezar a darle al blanco. Quiere empezar y para eso necesita instrucción. Alguien que le instruya para poder darle al blanco. A esto se le llamaba Torah. Entonces, ¿dónde apareció la confusión? La palabra en griego nomos es lo que trajo la confusión. La palabra nomos es como ponerle cercos a alguien. Normalmente nomos, lo que se después tradujo como ley, significa ponerle
reglas a alguien para que te sirva. Por ejemplo, yo soy una autoridad y yo quiero que todos ustedes me sirvan, entonces pongo reglas. A partir de ahora todos me tienen que traer un billete de 100,000 en adelante para entrar acá. Regla número 1. ¿Qué les parece? O me tienen que hacer esto, me tienen que hacer... Un montón de reglas le empiezo a poner. Esa es la palabra nomos. Entonces, muy diferente a lo que los hebreos entendían por instrucción. Ellos entendían por Torah o instrucción cómo enseñarle a alguien a que pueda sobrevivir, a que pueda experimentar dificultades, que pueda sobresalir en la vida. Esa es la instrucción. Pero ¿qué pasó? En un tiempo los rabinos empezaron estas instrucciones, estas leyes que el Todopoderoso estaba dando para su pueblo, para que sea guía de su vida, la interpretaron y le agregaron cercos o le agregaron nomos. Y a eso se le llamó Masei HaTorah o interpretaciones de la Torah, que después fue convertida como ley. Y como muchos no sabían cómo traducir Torah directamente, y Masei HaTorah era interpretaciones de la Torah, entonces eran nomos, le llamaron directamente ley. Hoy en día entonces la persona no entiende. Cuando vos decís vos estás bajo la ley, ya no entiende de qué ley está hablando. No entiende qué instrucción. Y se confunden. Eso es muy importante entender. Lo que el Padre nos dejó a nosotros son instrucciones para mejorar nuestra vida, para prosperar en la vida. Nunca nos dejó una carga para que nos arruine. Así que la persona que cree que seguir las instrucciones del Padre es caer de la gracia o es estar bajo esclavitud, es porque simplemente no entiende de qué se trata el mensaje de la Torah. Simplemente eso. Entonces necesita que alguien le dé instrucción. Pero si no se deja, va a seguir errándole al blanco. O sea, ¿qué es errar al blanco según el libro de 1 de Juan? Pecado, ¿no? O sea, transgresión de la ley, dice. Transgresión de la ley. Bueno, dado esta explicación, ya ahora puedo avanzar, ¿no? Ya puedo avanzar. Números capítulo 29 dice, instrucción. En el 7º mes, en el primer mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar trompetas o shofar. ¿Por qué? Ya habíamos visto en versículos anteriores. Mensajes proféticos, mensajes de reino, mensaje donde el pueblo recibió la instrucción de la Torah. Muchas cosas te hacía recordar el que vos puedas convocar ese día y tocar el shofar. Muchas cosas te iban a venir en la mente, iba a poder ser instruido de verdad. Isaías capítulo 18, versículo 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Y nosotros estuvimos ya estudiando Isaías, estamos en el capítulo 33, así que podemos saber claramente, hoy ya no podemos usar esto como condimento de prédica, sino ya entendemos. Se venía un juicio tremendo por la región de toda Israel. Siria venía para destruir todo. Venía a traer juicio contra todas las poblaciones. Pero el pueblo en Samaria, Jerusalén y otros vivían la vida loca, ¿no? La vida de abundancia. Entonces Isaías fue un profeta llamado por el pueblo para anunciarle, por favor, cambien sus vidas. Cuando escuchen un mensaje, oigan. Cuando vean la bandera del Todopoderoso, izada sobre el Monte Santo, escuchen, cambien, reaccionen. Eso es lo que estaba diciendo. Esto es el contexto de este versículo. Isaías 27:13. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta o shofar. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Cuando un rey justo, cuando un rey que empieza a guardar lo que dice la Torá, empieza a restablecer el reino, se establezca. En los tiempos de Isaías, ¿quién era ese rey? Ustedes ya han estudiado Isaías, ¿no? Era Ezequías, el rey que el Todopoderoso estaba preparando para que traiga justicia. Pero eso era una sombra profética para un rey que iba a venir tiempos después, que era nuestro Mesías, Yeshua. ¿Me están captando? Entonces ustedes prepárense. Joel 2:1. Tocad trompeta en Sion y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno
porque está cercano. Ya leímos ese texto. Ahora, palabras de nuestro maestro Yeshua. Él también nos habló. Y miren cómo se relaciona. ¿De dónde sacamos nosotros el mandato de convocatoria y de santa asamblea en Shofar, en día de las trompetas? ¿De dónde sacamos esa idea? De la Torah. ¿Sí o no? Números, Éxodo, Levítico. ¿Qué es la Torah? ¿Qué significa Torah? Instrucción. El Padre nos estaba instruyendo para poder entender lo que los profetas decían y también lo que nuestro maestro Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, como se le conoce, nos estaba diciendo. Entonces Yeshua tenía que hablar lo que estaba escrito. De lo contrario, no sería un Mesías legítimo. Él no podía inventar cosas, no podía sacar de su cabeza. Si hubieran leído a los profetas, a Moisés, entenderían mis palabras, dijo. Hubieran comprendido. Pero como prefirieron escuchar a sus líderes, a sus ancianos, se han hecho, como dice, su corazón se ha engrosado, dice, y se han hecho adoradores de labios. Sí, dale en Isaías. Mateo 24:31. Enviará a sus ángeles. Y esto es cuando Yeshua está hablando sobre los tiempos del fin. Pueden leer todo el capítulo y van a entender. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al cielo hasta el otro. ¿Y qué dice acá? Gran voz de trompeta, de shofar. La misma cosa que ocurrió en el Sinaí cuando ellos recibían la Torah de parte del Eterno, va a ocurrir cuando Yeshua, nuestro Mesías, venga para recuperar, para rescatar a sus escogidos. ¿Quiénes serían sus escogidos? Los que han estado esperándole, los que han estado aguardando por ese sonido. Como en la tradicional boda judía, cuando va una novia a casarse, está esperando que suene el shofar. Eso anuncia que el novio ya está cerca. Ustedes saben eso, ¿no? Suena el shofar, entonces la novia, ya el novio está cerca. Entonces, ¿quién está esperando el sonido del shofar? El que está esperando al novio. Entonces la Biblia, Yeshua nos está hablando así, sus escogidos, los que se prepararon. ¿Y qué el Padre dejó para que nos preparemos? ¿Qué dejó? Instrucciones, Torah, instrucciones, Torah, no ley. ¿Verdad que suena feo? Hasta yo ya me da cosa cuando digo ley. Dejó su ley. Ay, pero dejó sus instrucciones, sus enseñanzas. Dejó la manera de que podamos salir de este sistema. Es diferente. Para que podamos tener buena puntería. Lo que dice en Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah, ahí es Torah, en la instrucción del Padre está su delicia. Como ayer compartíamos, cuando un papá le está enseñando a sus hijos cómo manejar, cómo hacer algo, el hijo se siente con carga. Ayer me decían, no, algunos jóvenes de J. Augusto Saldívar, cuando le enseñaba a su papá a manejar, estaba contento. ¿Por qué el papá le quiere enseñar al hijo a manejar? Porque quiere que un día él se desarrolle y pueda hacer sus actividades. Ahora, por ejemplo, mis hijos, ellos ya manejan, ellos ya hacen las cosas. Yo no tengo que ser su chofer de ellos llegan, ellos se van. Entonces, le benefició cuando yo le decía, aquí, agarrar el volante, esto es, le retaba, no, ahí no. Estaba el dicho, ay, este papá. Pero le benefició. Eran instrucciones para su vida. Cuando nosotros queremos que ellos hagan su tarea, que saquen buena nota, ¿con qué objetivo? Para que les vaya bien en la vida. Eso se llama instrucción. Eso es lo que el Padre quiere por sus hijos. No quiere darles carga. Nunca el Todopoderoso quiere ponernos algo que nos eche de la gracia, por ejemplo. Al contrario, sus instrucciones son parte de su gracia. Amén. Bueno, Juan capítulo 5 dice así. No se sorprendan, 5:28, no se sorprendan, palabras de Yeshua, no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Elohim. Y si uno continúa, dice que desde los sepulcros se levanta la tumba. Entonces, el mensaje del shofar, del sonido de las trompetas, va más allá
de la vida, de nuestra vida física. Según la Escritura, ojo, según la Escritura, y si nosotros somos creyentes en la Escritura, o alguien acá no cree en la Escritura, depende de eso. Yo, por ejemplo, creo en la Escritura, creo en la palabra. Por eso predico, ¿no? Y les invito a ustedes a creer también. Amén. Según la Escritura, este mensaje del shofar va más allá de nuestra vida terrenal. Uno diría, ay, tanto quisiera escuchar ese sonido mientras viva. Señor, por favor. Claro, ese es nuestro anhelo, ¿no? Como el apóstol Pablo decía, nosotros los que vivimos, decía, hace 2000 años, él dijo eso. Pero ya no está, ¿no? Nosotros los que ahora vivimos, tanto nos gustaría escuchar ese sonido, ese llamado. Pero si por alguna razón, por una circunstancia, no nos alcanza el tiempo, el sonido igual va a llegar hasta la tumba. Así que no se preocupen. De acuerdo a la palabra, va a llegar. Nuestros seres queridos que murieron confiando en esta palabra, confiando en el Todopoderoso, allí les va a llegar este sonido. Son palabras de Yeshua. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Elohim. Ese sonido, dicen Tesalonicenses, como vamos a leer ahora, es el sonido del shofar. Y Tesalonicenses 4:16. Se dan cuenta que son textos que siempre compartíamos, ¿verdad? Siempre se escuchaba en la iglesia, pero nunca la relacionábamos con la fiesta de las trompetas. Uno puede decir, pero esta fiesta de la trompeta no tiene nada que ver con las palabras de Yeshua ni del apóstol Pablo. Tiene mucho que ver. Es la razón por la cual Todopoderoso quería que hoy nos convoquemos, para que podamos hablar de que hay esperanza para los que confían en su palabra, de que quiere que despertemos porque se acercan tiempos de angustia, aflicción, tribulación, y Él quiere que estemos listos. Es como una palabra de despertate ya, despertate ya. Eso es, levántate, estate atento, como fue la parábola de las 5 vírgenes, ¿no? El novio tardó en llegar, dice, y después se escuchó que ya viene el novio y se levantaron todas, porque de tanto esperar se durmieron, pero 5 de ellas estaban preparadas, dice, se habían preparado, pero 5 no se habían preparado. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros nos preparemos? Sus convocaciones, sus citas, sus ensayos. Esto que estamos escuchando nos prepara en la mente, nos va dando ese entendimiento para cuando llegue el día. Amén. Tesalonicenses 4:16. Porque el Eterno mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos? ¿Quién era el Mesías? El Mesías era el que vino a morir por nuestros pecados. ¿Qué eran nuestros pecados? Que nosotros habíamos errado el blanco. Porque los israelitas muchísimas veces cayeron por no cumplir la palabra que el Todopoderoso le había dado. Y no es que hay una parte donde Yeshua dice, no les dio a ustedes Moisés la ley y ustedes no la cumplen. No es que Yeshua está diciendo, nadie cumple la ley, nadie puede cumplir. Sino, Moisés les dio la ley, les dio la instrucción, y ustedes ¿qué hacen con esa instrucción? La tiran como basurero, como papel de basura. Eso hacen. Las instrucciones que el Padre le dio, ustedes la quebrantan, no la aplican. ¿Qué aplican ustedes? Las interpretaciones que tienen. Entonces, ¿qué es morir en el Mesías? El Mesías, ¿qué vino a hacer? Vino a restaurar esas instrucciones en nuestra vida. Yo vine a traerle la correcta manera de aplicar las instrucciones del Padre. Entonces, cuando vos recibiste el mensaje del Mesías, recibiste la correcta manera de interpretar la Torá, y a través de creer en el Mesías, tus faltas, tus errores fueron, ¿cómo se puede decir? Borrados. ¿Por qué? Si vos tuviste muchísimas veces practicando a darle al blanco y nunca podía darle porque no tenía una buena instrucción, pero viene alguien como Yeshua, vení acá, yo te voy a enseñar cómo tenés que darle al blanco. Así, apunta bien, chum, ahí, chum, en el blanco le da. Gracias, Yeshua. Y toda esta flecha que desperdicié, no te preocupes, lo que importa es que ahora ya le das al blanco. Eso es lo que Yeshua vino a hacer.
Él vino a solucionar nuestras faltas, nuestros errores. Porque ¿quién le envió? El Padre. ¿Y qué es lo que quiere el Padre? ¿Acabar con nosotros o restaurarnos? Restaurarnos. Más de una vez ustedes si tuvieron hijos aplazados, ¿no? ¿Ustedes alguna vez tuvieron hijos aplazados? Ustedes nomás guárdense eso, no digan. Pero si por ahí tuvieron hijos aplazados, ¿qué hicieron? Buscaron un instructor, un maestro. ¿Para qué? ¿Para que siga siendo aplazado? No, para que pueda superarse. Y ya quiero ver las caras de ustedes cuando después de haber pagado un alto monto a ese profesor y sus hijos sacó 5, qué felicidad tuvieron. Ahí se olvidaron de esos 1 que tuvo antes. Ay, mi hijo es lo mejor, aunque tuvieron que pagar casi todo el sueldo por un profesor particular. Pero mi hijo superó esta etapa, superó por fin, pasó, aunque sacó un 2, pasó. Entonces, para que tratemos de entender el corazón del Padre. Yeshua vino para que se borre nuestras faltas y para que nosotros podamos ser personas instruidas y preparadas. Él es el mejor instructor que el Todopoderoso nos envió. Amén. Y eso es morir en el Mesías. Los muertos en la instrucción del Mesías resucitarán primero, porque fueron buenos alumnos. Buenos alumnos. Bueno, voy a continuar la última parte de estos textos viendo un capítulo que es muy interesante y que nos quiere hacer entender qué significa congregarnos y reunirnos, y que el apóstol Pablo nos quería explicar, y que casualmente, nada es casualidad, pero vamos a usar ese término, mencionaba las trompetas. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Qué dice ahí? La preeminencia del amor. Amor a Java, ¿no? Dice así. Pablo está hablando. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea, angélica significa un lenguaje celestial que tal vez muchas personas no comprendan, que después se tergiversó con las famosas lenguas, ¿no? Pero le está dando una suposición. No quiere decir que vos hablas como los ángeles. Le da una suposición que vos llegas a hablar un lenguaje súper angelical. Y dice, y no tengo ahava, amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vengo a ser como algo que no tiene, con un sonido incierto. Ahora, ¿qué es amor? Ahava, ¿qué significaba tener amor? ¿Qué era tener amor? Servicio, dedicación, entregarse por los demás, pensar en otras personas. No sirve de nada si tengo mucho talento para expresarme, pero a la hora de accionar no puedo hacer nada. Y si tuviese profecía, miren, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, miren, si tuviese toda la fe, quiere decir que alguien puede llegar a tener toda la fe y no tiene amor. Imagínense, puede tener toda la fe, puede creer todo lo que exista, pero amor no tiene. Y toda la ciencia y toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada. ¿Se acuerdan que él había dicho Yeshua a sus discípulos? Si tuvieran fe como grano de mostaza, le diría a este monte, trasládate, y se trasladaría. Aunque tuvieran esa fe que Yeshua les dijo, pero no tienen amor, no sirve, dice. Y eso que los discípulos no tenían esa fe. No sirve, dice. Y si repartiese, miren, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Acaso esta persona en el versículo 3 no está haciendo algo por los demás? Eso es lo que aparentemente algunas personas dicen que hacen. Es cuando vos crees o pensás que le está sirviendo a alguien, pero en realidad no te interesa su vida, simplemente que vos, como algunos dicen, a ver, cámaras, acá, ahí está. Mendigo, toma. Ahí. Gracias. Ya terminó. Las fotos se fueron todas. Ay, váyase a cantar. Eso es lo que Pablo está hablando. Esas personas que se jactaban por lo que hacían, pero que no le interesa la vida de las personas. Lastimosamente la cristiandad tradicional entró mucho en eso. Por eso siempre tiene que estar
¿cómo se dice? Manifestándonos lo que hace. De eso está hablando, de nada me sirve. Y acá explica lo que el apóstol Pablo entiende que es el servicio, el amor. Primero, sufrido. Las personas que se pasan quejando de todo no es sufrido, no tiene amor. Benigno, no está pensando siempre que todos son malos. Todos son malos, yo soy el único bueno. Ustedes por su culpa yo fracaso. Nadie me quiere, todos me odian. Ustedes no me comprenden, ¿conoce eso? Es una persona que no tiene benignidad. Vos tenés que ser una persona que no está condenándole por tus fracasos a todo el mundo. Por la culpa de fulano fue, por la culpa de fulano fue. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita. Y esta parte es importante, no guarda rencor. Guarda, dice. Porque vos le podés decir a alguien, no, ya no hay más problema, pero adentro se quedó algo que se llama rencor. Y tarde o temprano se va a manifestar. Y eso no te puede dejar caminar tranquilamente. ¿Entienden, no? Guardar rencor. Ahora uno me diría, ¿y cómo yo puedo evitar guardar rencor? Por eso el Padre nos convoca, por eso nos llama, por eso nos toca el shofar, por eso nos quiere instruir. Si uno quiere luchar contra el rencor, necesita ser instruido para saber qué es el rencor, cómo se manifiesta, por qué funciona en mi vida. Pero yo así no va a querer que te diga la frase clave para que quite el rencor de tu corazón. Va a ser difícil. Vas a empezar a tener rencor hacia mí. Directamente. Entonces necesitamos ser instruidos. Porque ¿qué era el amor? Era servicio. Servicio. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La persona que tiene amor está contento cuando alguien hace lo correcto, cuando alguien vive la verdad. No está contento cuando algo injusto le sucedió a alguien. Esto dice el apóstol Pablo. Esto es instrucción del apóstol Pablo. Esto se relaciona con la Torá. No, pastor, mentira, acá no sale nada de la Torá. Vamos a ver, vamos a entrar en la nota. ¿Entramos? Sí, nota 6. Vamos a este texto que está en Ezequiel 33. Mira dónde nos vamos, dónde el apóstol Pablo nos lleva. A Ezequiel 33. ¿Qué decía? Cuando el Todopoderoso le llamó a Ezequiel, en el tiempo que ellos estaban cautivos en Babilonia, andá a decirle a este pueblo lo que va a ocurrir. Andá, Ezequiel. Y miren lo que le da como ejemplo. Hijo de hombre, versículo 2, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. ¿Qué significa esto? En cada ciudad había una torre de control, ¿no? Así podemos decir, ¿no? Una torre donde estaba un vigilante. Desde ahí podía mirar la distancia lejana de lo que ocurría. Entonces le decía, fulano, a partir de ahora vos vas a ser encargado de estar en esa torre vigilante. Y lleva su cuerno de carnero, su shofar, lo que sea. Y está ahí arriba pendiente. ¿Por qué él se va a ese lugar? ¿Con qué objetivo él se va a ese lugar? ¿Nadie sabe para qué? Para prevenir al pueblo. Entonces él se va y hace eso para que no le acontezca nada a su pueblo. ¿Cómo se le llama a eso? Ahava. Amor. Yo estoy ahí por amor a mi pueblo. Yo estoy acá porque mi pueblo pueda sobrevivir de un ataque. Entonces él está ahí pendiente. Dice así. Contra ese habitante de ese país, escogen uno de los suyos para centinela. Cuando el centinela de los suyos, para que sea el centinela, cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma o el shofar. ¡Turú! Hay sonidos que anuncian, se acerca el enemigo, para advertir a los habitantes. Toca. Entonces, ¿qué pasa abajo? Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Él les está avisando que vienen los enemigos porque tiene amor hacia ellos. Él está usando su vida para estar ahí arriba, con frío, con calor, con noche. Y está tocando, y me imagino que si alguien ve un ejército, un centinela ve un ejército, no va a tocar así suave, sino con toda desesperación.
Y qué triste para él ver que nadie le escuchó y vienen los ejércitos y masacran ahí al pueblo. Qué tristeza. Pero la culpa de quién va a ser? De los habitantes. No sé si me están captando. Si el vigilante que ustedes pusieron les anuncia y ustedes no le quieren escuchar, ¿acaso es culpa del vigilante? ¿Del centinela? No. Pero ¿por qué las personas le quieren culparle su desgracia al que tiene que dar el mensaje? Ah, pastor no ora y voy cereje. Pastor no hacía y voy. El pastor no me quiere, no ora por nosotros. Entonces, está dándole el mensaje, santa convocación, advirtiéndole, pero algo le entra en la cabeza, no quiero escuchar. Entonces viene la tragedia, ¿quién es responsable? La Biblia nos está explicando. Más abajo dice 5. Oyeron la alarma, dice, shofar, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad de ellos es, de ellos. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Si hubieran atendido al mensaje, al sonido, el sonido de guerra, hubieran entendido que esa persona les amaba, que esa persona estaba estirando todo su pulmón para que ellos puedan vivir, pero ellos lo menospreciaron. ¿Qué está haciendo ese loco? Nos está interrumpiendo, tenemos cosas que hacer, estamos gente ocupada, no tenemos tiempo para andar perdiendo ahí. ¿Qué fiesta? Ni 8 cuartos. Soy una persona muy importante, no tengo tiempo para perder. Le estaba sonando ahí, le menosprecio. Entonces cuando venga el ejército, la Biblia nos está advirtiendo. Ahora bien, atiendan bien porque también viene algo contra el centinela. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma, shofar, para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora fíjense lo que dice ahí, todos morirán en sus pecados, como transgresores. Pero el responsable va a ser el centinela. Entonces la Biblia está advirtiendo también. Entonces una persona que tiene la palabra tiene que tocar el shofar. Puede ser que algunas veces les vamos a ser pesados, ¿no? ¿Por qué esta santa convocación? ¿Por qué nos llama otra vez? ¿Por qué? Vamos a ser pesados, pero tenemos que hacer. Mientras el Padre nos dé aliento, fuerza, lugar, situación, vamos a anunciar su Shabbat, vamos a anunciar su fiesta. Y el que pueda, en la versión Reina Valera dice una palabra interesante, apercibirse. Me gusta esa versión, apercibirse, pueda captar. Esto no es cualquier sonido, esto significa algo. Esto es una advertencia de guerra, alerta, alerta. Esa persona va a vivir. Ahora, hijo de hombre, versículo 7, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Eso es, hermanos, Yom Teruah. Un sonido de despiértense. Se acerca el tiempo en que el Todopoderoso quiere restaurar a su pueblo. Dice en la Biblia que no sabemos el día, la hora, pero sí sabemos el tiempo. Y este es su tiempo. Este es su tiempo. Por eso, ¿cómo sabemos el tiempo? La Torah dice. La Torah, la instrucción nos dice en ese tiempo. Amén. Con esto voy a terminar. Primera de Corintios 14:6. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? Si una persona empieza a hablar un lenguaje que ustedes no captan, que ustedes no entienden, ¿de qué les sirve? Yo comprendí en dos formas eso. Primero, que habla también literalmente de las personas que entraban en aquella época en Corintio y usaban esos lenguajes tradicionales, queriendo confundirlos con el lenguaje espiritual. Usaban bla, 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 ¿no? Así no. Pero también hay muchas personas que el apóstol Pablo mismo dice que usaban filosofías, huecas sutileza, mensajes alargados, un texto y se alargaba, se daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas
hasta que la persona nunca podía entender de qué está hablando. Por eso hay muchas personas que van a tener años y años y años en una congregación, pero nunca van a entender de qué está hablando la Biblia. Porque el predicador toca un texto y se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta. Entonces no puede entender. Por eso, hermanos, nosotros tratamos, no es que lo estamos logrando, de que lo más sencillo posible podamos entender este punto. Lo más sencillo posible. Si no se puede entender, entonces nos va a dar el Padre otro año, otra oportunidad para volver a explicar. Y como yo les suelo decir, esto es una, ¿cómo se dice? Una propaganda. En nuestra página de YouTube están todos los estudios que hicimos sobre John Terúa desde hace 8 años. Para ver más y más y más y más textos. Si es que quiero apercibirme de este mensaje. Bueno, continúo leyendo. En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. En vez de estar haciendo show en un lugar, explicarle algo determinadamente que sea beneficioso para sus vidas, dice la Escritura. Y miren lo que dice el 7. Aún los instrumentos inanimados, como la flauta y el arpa, tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocería la melodía. Si el toque de shofar no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Ven acá lo que Pablo está tocando. Lo que estaba saliendo en Ezequiel. Si un soldado no tiene amor a su profesión, a su dedicación, al llamado que tuvo, y no toca detalladamente, claramente el sonido para que los habitantes distingan que hay una guerra, que se viene una guerra, entonces ¿cómo podrán ser advertidos? El apóstol Pablo está hablando de eso. Ahora, ¿cómo alguien puede tocar un sonido correcto? Para eso necesita instrucción. Necesita que alguien le enseñe. Mira, venido Jonás, vas a hacer ahora un ejemplo, ¿no? Nuestro centinela. Vas a tocarnos el sonido de guerra cuando ves soldados que vienen. Pero Jonás, yo no sé cuál es el sonido de guerra. Entonces, si él no es instruido por alguien, no va a poder saber. Por eso necesita ser instruido y practicar antes de que venga la guerra. Eso es lo que uno hace. Eso es lo que nosotros hacemos. Practicamos antes de que venga el día del juicio. Amén. Entonces el apóstol Pablo, ¿de qué está hablando? De John Terúa. Está comparando John Terúa con la situación de una persona que va a una congregación y no anuncia algo claro. John Terúa es para que se nos aclare las cosas. Lo mismo ocurre con ustedes si hablan a la gente con palabras que no entienden. ¿Cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Eso dice el apóstol Pablo. Hermanos, gracias al Eterno por un año más de poder reunirnos para compartir su palabra. Yo sé que cada vez que nos convocamos, el Padre nos abre el entendimiento, nos da un mensaje, nos hace entender. Hemos superado muchos obstáculos. Fíjense que 2 años atrás, ¿no? Estuvimos con la pandemia, ¿no? No pudimos reunirnos. El año pasado nos reunimos en un cupo pequeño. Este año el Padre nos permitió reunirnos un poco más. Llegará el tiempo en que aquí ya no vamos a caber. Ese es el objetivo. Recuerden que la palabra quejilá o eclesía era salir afuera. Congregarse significaba estar afuera. Todo el pueblo salía. Dice que los filisteos decían, vamos a atacarle a este pueblo de Israel. Se le ve muy inútil. Se le ve, mira, poco, no hay ahí, había un pueblito chiquito ahí, unas cuantas personas ahí. Vamos a arrasar con ellos. Vamos a tomar estas tierras. Filisteo al poder. Entonces ellos venían con su ejército, porque no veían nada. Después empezaban los israelitas a tocar su shofar. ¡Trut! Ese escuchaba el de allá. ¡Trut! 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 ¿Y qué creen? Empezaban a salir de todas partes. De ahí. Después los filisteos se quedaban en el medio, rodeados. Había si eran muchos, ¿no? Rajé mosquito. Empezaban a correr. Ese es el llamado. Ustedes estén atentos al llamado.
Nosotros, como vino el hermano Cristian Silva de Alto Paraná, Itacurí nos visitó. Él ahora va a participar en nuestro grupo de Palabra y Eterna, ahí nos va a saludar constantemente, ya va a estar pendiente. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que somos pocos, ¿no? Pensamos que tal vez, ¿cómo se puede decir? No, nosotros nomás somos los que tenemos este entendimiento, pero vamos a tocar un poco nuestro shofar y van a ver ustedes cómo van a empezar a aparecer de todas partes. Yo sé que algunas personas nos están siguiendo por las redes sociales, en Bolivia, en España, en Argentina, Estados Unidos, México. Han escuchado el sonido del shofar, han escuchado el llamado. No es que le han escuchado a un pastor. Acá no es un pastor el que tiene el poder, acá es la palabra el que tiene el poder. Y ellos están escuchando ese sonido y ese sonido los está convocando. Nosotros tocamos el shofar y van a aparecer de todas partes. Van a correr los filisteos. Amén. Ese es nuestra esperanza, hermano. Y dice en Mateo 24 que sonará el sonido como voz de trompeta y el Todopoderoso recogerá a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Así que estamos distribuidos por todas partes. No somos pocos, somos muchos. Necesitamos limpiar nuestro oído para estar atentos a su llamado. Amén. Gracias al Todopoderoso por esta reunión que hoy nos permitió. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir la palabra.